Días otra vez, hermanos, a los que no he podido pues saludar en esta mañana. Gracias a nuestro Dios por la oportunidad que nos permite una vez más estar aquí. Gracias también a nuestro Dios por su palabra, por darme pues el privilegio y la responsabilidad en esta mañana de hacerlo. Gracias a mis pastores que siempre están en ese constante acompañamiento en el proceso de mi vida en servicio al Señor. Y gracias a ustedes, hermanos, por permitirme en esta mañana estar aquí y traer esta enseñanza. Entonces, sabemos que tenemos una gran responsabilidad como siervos suyos, pero también sabemos la supremacía de Dios en la enseñanza. Él es el que está guiando y el que sigue adelante, usando instrumentos débiles y necesitados como nosotros. Entonces, hermanos, antes de arrancar con esta enseñanza, vamos a rogarle al Señor que nos ayude a entender, que nos abra el entendimiento y que quite toda venda de nuestros ojos para que podamos comprender su palabra y lo que Él nos quiere enseñar en esta mañana. Oremos. Bendito Señor y Dios eterno, Señor, tú sabes que ninguno, Señor, somos dignos de estar delante de tu presencia. Sabes, Señor, que nosotros no merecemos nada, bendito Dios, pero tú, Señor, por tus bondades, por tu amor y misericordia, nos has llamado por medio de tu Hijo, Señor Jesucristo. Y por eso, bendito Dios, queremos darte las gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque ella, Señor, es la espada del Espíritu, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestra alma y nos enseña, nos redarguye, pero también nos exhorta de que no estamos solos en este caminar. Permítenos en esta mañana, nosotros como iglesia, de Señor poder entender, de poder, Señor, comprender las verdades, Señor, de tu palabra, de lo que tú nos has dejado para conocerte. La gloria, la alabanza y la adoración siempre sean a ti, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, por varias semanas hemos venido estudiando el libro de Hebreos de una manera consecutiva y creo que ha sido de una gran bendición para todos el venir a estudiar este libro. Ya Julio nos hizo el favor al iniciar este culto de leer el texto, pero yo creo que volvamos a ir allá para ver un poco más y tener un poco más claro de qué está hablando el escritor de Hebreos. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Nos dice la palabra del Señor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré, en mi ira no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Entonces, como ya dijimos, en esta mañana el título es La apostasía, un camino sin retorno.
Es notoria en el texto que leímos, vemos una advertencia que está dando el escritor de Hebreos. Vemos la tremenda preocupación, hay una preocupación en él que el autor tiene por estas personas que son hermanos pues de nacionalidad. Recuerden que la carta o la epístola de los Hebreos estaba dirigida a una comunidad de judíos que habían profesado tener fe en Cristo Jesús y se encontraba que ellos estaban dando marcha atrás y estaban dando la espalda al Dios vivo y se estaban volviendo una vez más al judaísmo, a su religión anterior que antes tenía, antes de decir Cristo es el Señor. Hay una tremenda preocupación en el autor de Hebreos que tiene él, porque estas personas habían escuchado del evangelio, se les había predicado la fe que profesaron una vez y que dijeron creemos en Jesucristo, fue incluso de la misma boca de los apóstoles o de los discípulos de sus apóstoles que la habían escuchado, era muy cercano a ellos. Esto lo podemos saber porque ellos claramente manifestaban una fe apostólica en un primer momento cuando profesaron creer en Cristo. Entonces estaban bien, pero ellos estaban dejando de un lado al Salvador. Ellos estaban dejando de un lado el compromiso que profesaron una vez cuando dijeron, creo en Jesús. Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios, que murió y resucitó. Esa profesión que habían dado una vez, estaban dejándola y volviendo atrás. Habían hecho una profesión de fe, una declaración de confianza en Cristo Jesús, pero estaban ahora rechazándola, estaban diciendo no más, porque estaban dando marcha atrás en eso que habían ellos profesado, en algún momento que ellos habían dado. Recordemos que ellos empezaron a sufrir, ¿sí recuerdan? En clases anteriores, en exposiciones anteriores, ellos empezaron a sufrir todas las circunstancias difíciles de la persecución. Ellos estaban empezando a sentir esta carga. Lo más probable era que sus nacionales, sus personas de ese mismo país y judíos estuvieran burlándose o ridiculizándolos por su fe con respecto a ellos. Así como cuando uno empieza a confiar y a creer en el Señor Jesucristo y se convierte de sus malos caminos y siempre la gente que lo conoce empieza a extender una burla, ¿cierto? El evangélico, ya le lavaron el cerebro, ahora usted está dando toda la plata a la iglesia y empezaron a burlarse tal vez de esta manera en cuanto a estas personas que habían profesado una vez su fe en Cristo, pero que ahora estaban otra vez rechazándola. También estos judíos, de alguna manera, los que habían profesado y habían puesto la confianza en Cristo Jesús, estaban dándole la espalda a esa proclamación de fe que algún día habían hecho. Ellos estaban desechando, abandonando al Dios vivo, dice el escritor, abandonando la vida que es Cristo Jesús, lo que ellos algún día habían empezado a creer, lo que tal vez en algún momento habían empezado a vivir. Habían comenzado a dudar, habían comenzado a jugar con las cosas del Señor, habían comenzado a vacilar, se habían empezado a devolver a todo su sistema religioso del cual habían salido y habían empezado a creer en el Señor Jesucristo. Ellos no estaban dispuestos, sea cual sea la razón que estuvieran pasando, si era persecución, muerte, burla, ellos no estaban ya dispuestos a seguir depositando su confianza en Cristo Jesús. Entonces es una advertencia grave. Y así fueron tomando las características estas personas de lo que conocemos como un apóstata. Y que en esta mañana espero poder explicar un poco más claramente. Quiero desarrollar este punto con esta introducción que les acabé de dar. Quiero desarrollar este tema en 3 puntos principales para que lo tengamos claro. El primero es, ¿qué es la apostasía? Tal vez para muchos es claro, para otros no es tanto. Vamos a tratar de entender un poco qué es esto. El segundo punto es características de la apostasía. Y el tercer punto, consecuencias de la apostasía. Hay un relato que nos puede ayudar a entender el significado un poco como ejemplo de la apostasía.
del desviarse, del ya no seguir por el camino, sino ir hacia otro lugar. Un explorador británico dirigía una expedición en el Polo Norte. Por medio de las estrellas, él y su equipo habían calculado dónde estaban ubicados y entonces comenzaron una larga marcha hacia el norte, dura y extenuante. Estaba demasiado frío y les tomó horas y horas. Cuando llegó el momento de hacer campamento y descansar, leyeron nuevamente su posición, donde estaban, basado en las estrellas. Para su horror, ellos descubrieron que, en lugar de estar más hacia el norte, ahora estaban más hacia el sur, que cuando habían comenzado a caminar y a andar. El problema era que habían estado caminando sobre una plataforma de hielo que se movía hacia el sur mientras ellos caminaban hacia el norte. El movimiento era tan leve que ni siquiera se habían percatado de ello. Asimismo, ¿cierto? El punto acá, cuando no se tiene los ojos puestos en Cristo, entonces las influencias impías de este mundo pueden ser muy leves y apenas sentirse un poco, pero en última instancia hace que se desvíen y que el corazón se endurezca. Asimismo, la apostasía significa apartarse de, que era lo que estaban haciendo estas personas. ¿Apartarse de qué? De su fe. Tiene el sentido la apostasía de qué también? De desertar, de decir ya no más y irse, de alejarse. Abandono o rebelión, también eso es la apostasía. Se va de ese lugar y tras del hecho se va hablando mal de lo que un día profesó haber creído. Y consiste en el abandono de la fe auténtica. Eso es la apostasía, un poco más claro y teniendo este ejemplo, que es un desvío verdaderamente. Y más adelante en otras exposiciones se verá la naturaleza o las características de estas personas que fueron apóstatas. Más adelante en otras exposiciones, en Hebreos 6, vamos a ver más profundizado el estudio de eso. Nos dice acerca de esas personas que habían salido de alguna manera iluminadas, dice la Biblia, por utilizar un término bíblico, por la fe cristiana. Habían tenido algún tipo de cercanía con el don celestial. Habían participado en alguna medida del obrar del Espíritu. Habían tal vez saboreado las delicias de poder escuchar la sabiduría de la palabra de Dios. Pero en ese momento estaban apartándose de toda la verdad, de todo eso que habían disgustado. O sea, los apóstatas están dentro de la iglesia. Ellos en algún momento habían disfrutado de todo lo que se disfruta en medio de la iglesia. Venían a culto, se comportaban como cristianos el domingo, pero no crecían espiritualmente, no consagraban su vida a Dios, al Señor, no servían en la obra y no se tomaban las cosas de Dios en serio. Y el hecho de que se estuviera dando marcha atrás de lo que ellos habían profesado, que un día habían mostrado que ellos creían, pero que no conocían el evangelio, sino solamente intelectualmente. Y eso es lo que pasa muchas veces hoy en día. Se conocen muchas doctrinas, se conocen muchas enseñanzas, pero verdaderamente esas enseñanzas, lo mucho o lo poco que conozca, no se están viviendo. Y esto es un gran peligro porque esto es lo que va llevando a la apostasía. Ellos sabían mucha Biblia, pero su vida no reflejaba lo que sabían. Habían sido instruidos, ya dijimos, algunos por los propios apóstoles o por los discípulos de los apóstoles. Era una fe firme. Entonces, estas personas realmente, por el testimonio de las Escrituras, no habían nacido de nuevo. Ahí se empieza a reflejar. Personas que habían disfrutado de estar en medio de una iglesia local, que ahora estaban apartándose del Señor Jesucristo. Intelectualmente habían conocido la verdad del Evangelio para salvación de Jesucristo por la predicación de la palabra, de alguna manera también por la influencia del Espíritu Santo en medio del cuerpo de Cristo que es la iglesia. El panorama que se les avecinaba a estas personas que estaban siendo mencionadas es un panorama triste y terrible. Porque qué positivo
puede tener una persona que ya conociendo el Evangelio, por lo menos de manera intelectual, que ha disfrutado de alguna manera estando en medio de la iglesia, voluntaria y deliberadamente, simplemente de la espalda a Jesucristo, a Dios de un momento a otro, y se aleja de Cristo, que es la vida eterna? ¿Qué positivo pudiese tener una persona de estas? El panorama definitivamente es un panorama nefasto, un panorama triste y terrible. El escritor bíblico, guiado sin lugar a dudas por el Espíritu, hace esa terrible advertencia. Y así podemos pasar al segundo punto, después de haber hablado un poco de lo que es la apostasía. En el segundo punto vamos a ver las características y también vamos a poder examinarnos cómo está nuestra vida. Las características de la apostasía, el segundo punto. Versículos 7 y 9 de Hebreos. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. ¿Cuánto tiempo? 40 años. El escritor bíblico, guiado sin lugar a dudas por el Espíritu de Dios, hace esta aclaración. ¿Y él cómo la hace? Usando una historia del Antiguo Testamento que para ellos era muy familiar. Claro, ellos conocían todo el Antiguo Testamento. A ellos, que era una comunidad judía, él les empieza a enseñar nombrando algo que había pasado allá en el Antiguo Testamento. Recuerden entonces todo lo que habíamos estado hablando anteriormente y vimos las características de esta comunidad. Esto era una advertencia, una exhortación, un grito a estas personas frente a estos que estaban dirigiéndose a esos pasos de dejar su fe. Una advertencia terrible, usando algo que ellos conocían muy bien, que es la historia del Antiguo Testamento, para que en la medida de lo posible pudiese ser, ellos cambiaran el rumbo de los pasos que neciamente habían tomado de abandonar su fe. Esta advertencia es una cita del Salmo 95 y quiero que vayamos allá al Salmo 95, versículo 7, del escritor de Hebreos, que le estaba diciendo a ellos. Salmo 95. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante y vuelve a relatar esto que él les está diciendo allá. Y dice, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Vuelve y dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masac, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Entonces, allí en el Salmo se hace referencia a cosas muy importantes y se muestra una continuidad con el problema de la incredulidad en el pueblo judío. Este salmo fue escrito aproximadamente en el tiempo de David, haciendo una advertencia sobre la incredulidad del pueblo de Israel en el tiempo de David. Pero también se refiere al tiempo de Moisés. Ahora, este salmo hace referencia a la incredulidad del pueblo en el tiempo de Moisés y ahora es citado por el escritor de Hebreos para hacer también ¿qué? Una referencia por esa misma incredulidad que ahora se manifiesta en esta comunidad judía que decía, no creo más y me devuelvo a mi antiguo camino. ¿Sí vemos claro el punto? Entonces, es muy diciente en el sentido de que muestra una continuidad con un grave problema en el pueblo. Este salmo fue hecho para advertir sobre la incredulidad del tiempo en los reinos de David, haciendo referencia a la incredulidad del tiempo de Moisés, y ahora mencionado por el escritor de Hebreos para hacer una advertencia sobre la incredulidad de esa comunidad judía a la cual iba dirigido la carta de los Hebreos.
Entonces si vemos la secuencia en el tiempo de Moisés, incredulidad, en el tiempo de David, incredulidad, y ahora el escritor de Hebreos también estaba haciendo otra advertencia acerca de la incredulidad de aquellos que querían rechazar la fe y volverse. Entonces, podemos ver básicamente lo que quiere mostrar esta cita que hace el escritor de Hebreos. Es que no importa que lleven sobre sus hombres la nacionalidad judía. La incredulidad le fue tropiezo en muchos tiempos. La incredulidad fue tropiezo en los días de David, en los días de Moisés y en los días de Hebreos también. Y de hecho, hoy en día también sigue siendo tropiezo en la iglesia de hoy en día. Vayamos por favor a esa referencia inicial, porque ya vimos que está citando el escritor el Salmo 95. Él lo está diciendo lo mismo que está diciendo Hebreos. Pero vamos a esa referencia inicial sobre la incredulidad del pueblo judío en el tiempo de Moisés. Ahora sí vayamos allá a ver qué era lo que estaba pasando. Éxodo capítulo 17, versículo 2. Éxodo capítulo 17, versículo 2 al 7 vamos a leer y aquí vamos a ver este acontecimiento. Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué alternáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oret, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Aquí vemos este pueblo. El pueblo de Dios había salido de Egipto a partir sobre el trasegar por el desierto. Esa historia ya la conocemos. Y acampado en Refidín, en ese momento, hasta ese momento habían visto la gloria del Señor en muchos aspectos de la vida. Ellos habían visto la mano de Dios, cómo había tenido cuidado de ellos, cómo los había sacado con mano fuerte de allá de Egipto. Pero cuando ellos acaban ahí en Refidín, resulta que no hay agua y empieza el problema. Eso es lo que nos está diciendo. Este pueblo ya había visto la gloria de Dios de muchas maneras. Básicamente lo que sucede con este pueblo en esa situación es que quieren apedrear a Moisés. Mira hasta dónde había llegado. Ellos querían escoger otros líderes y devolverse. Ellos querían apartarse. Ellos querían abandonar el camino y volverse a Egipto. Esto es una característica del apóstata. Y esto era lo que ellos querían hacer. Por esta situación de que el lugar donde llegaron no había agua. Sin embargo, el Señor ya había mostrado que Él suplía todas las necesidades de una manera provincial para ese pueblo, con un gran poder, y Él les había sostenido. Eran cosas milagrosas las que ellos habían visto, y mire cómo estaban ahorita actuando. Querían apedrear a Moisés, querían tener nuevos líderes y devolverse a Egipto, porque decían, ¿a qué nos ha sacado? ¿A morirnos de hambre? Mejor hubiéramos quedado allá. Entonces, sin embargo, ellos tenían esa actitud. ¿Sí van viendo las características de lo que es un apóstata? Y en medio de esta rencilla, en medio de esta situación, que como lo menciona el escritor bíblico, se encuentran altercando con Moisés, pero a la vez esa queja con Moisés eran como si estuvieran altercando directamente con Dios. En el versículo 7 de Éxodo nos dice algo muy importante en el que estábamos leyendo. Y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo,
¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Incrédulo después de ver todo lo que ha hecho, y muchas veces pasa así en la iglesia. ¿Ha visto esa persona que el Señor lo ha sacado del mundo, de esa vida triste donde lo sacó de la borrachera, de estar esclavo del adulterio, de estar esclavo de las pasiones, y nos saca y cambia la vida, y como que podemos gustar aquí en la iglesia todo esto que es hermoso y delicioso, y de un momento a otro dicen, no, la verdad yo no creo, la verdad yo le doy la espalda al Dios vivo y me voy, rechazo todo lo que sé y me vuelvo atrás. Este pueblo estaba así. Eso es una característica de un apóstata. Dios llamó a este sitio Masad y Meriba, que traducido más o menos es rencilla y tentación. Rencilla porque ellos allí provocaron a ira a Dios. Dios se aira, no es solamente amor, Dios se aira. Provocaron a ira a Dios por su incredulidad, porque ante una situación, después de haber estado viendo la gloria de Dios en todo sentido, ellos querían devolverse a Egipto e ir contra Moisés, e ir contra la persona que Dios había puesto. Y también nombró a Meriba, que significa tentación, porque allí quisieron poner a prueba a Dios. Imagínense, después de ver todas las maravillas y todos los milagros, empezaron a probar a Dios. A ver, si tú estás con nosotros, sí o no, entonces danos esto. Se pusieron al nivel de Dios, cuando verdaderamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer, nuestra actitud cuál debe ser, una actitud reverente, una actitud de devoción, de humillación delante del Señor. Pero a esta gente no le importó, no le importó. Una característica de un apóstata es eso, no tienen poco las cosas del Señor, no respeta, no tiene reverencia por la palabra del Señor, por su iglesia, por todas las cosas santas. Esta es la situación que se refiere el Salmo 95, que cita el escritor de Hebreos, pero no solamente fue esa situación que se vivió en esta manifestación de incredulidad, no fue solamente esa, sino que repetidamente durante 40 años de peregrinación en el desierto, ellos tentaron constantemente al Señor. Continuamente, ¿en qué sentido lo tentaron? En su paciencia y en su bondad, una y otra vez. Las manifestaciones de incredulidad hacia Dios se presentaron por muchísimo tiempo. Ahora, tal vez la tentación que más presenta, que más tiene presente en mente el escritor del Salmo 95, es la que se registra en el libro de Números. Ahí también pasó algo. Vamos al libro de Números, capítulo 14, versículo 22. Números 14, capítulo 14, versículo 22. Y aquí nos dice, Números, capítulo 14, versículo 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado, ¿ya cuántas veces? Ya 10 veces, y no han oído mi voz. Tremendo, ¿cierto? No solamente podemos limitar el tiempo de Masad y Meriba, donde fue tentado el Señor, sino que dice que 10 veces fue manifestado donde el pueblo por su incredulidad probaban de una y otra manera, tentaban al Señor. No lo conocían. Alguien que hace esto no conoce al Señor. Le respondía contrario, ese pueblo le respondía contrario a lo que Dios hacía por ellos. Constantemente ese amor, esa misericordia de Dios por su pueblo, dándole lo que necesitaba de noche, de día, los llevaba, se quejaban, les daba el maná, y constantemente ellos seguían en su queja, eran desagradecidos. Esta manifestación también estaba en la comunidad judía que estaba hablando Hebreos. Es una manifestación muy clara, la cual se dirige el autor de Hebreos. Y también nosotros podemos identificar a un apóstata dentro de la iglesia. Y también nosotros podemos mirar quiénes son los verdaderos y quiénes son. Hasta hay pastores. Hoy en día hay pastores que hacen, son apóstatas. Personas que conocieron las doctrinas fundamentales y verdaderas de Dios, las abandonan y predican otras cosas. Eso es un apóstata. Porque personas que tal vez comenzaron bien y hoy en día verdaderamente lo que enseñan es solo falso el evangelio, solo falso evangelio de la prosperidad.
Entonces ellos, conociendo las doctrinas fundamentales y verdaderas de Dios, las abandonan, o que conociéndolas intelectualmente no las viven ni las creen. Y también se reconoce por la total renuncia a la fe cristiana. Llega el momento, se endurece el corazón y dice no más, y se vuelve totalmente a hacer todo lo que hacía antes, rebelde, siendo con una rebelión contra el Señor, desagradecidos por todo lo que el Señor les ha dado. Estos son características. Y también se reconocen por la total renuncia a la fe cristiana, que se traduce en un abandono total de Cristo. Estos vuelven atrás y se van de la iglesia. No es que hayan sido creyentes verdaderos por un tiempo, sino que conociendo nunca aceptaron esa verdad y su corazón continuó siendo malo. Entonces a veces hay casos que dicen las personas, es que yo fui cristiano durante 5 años, es que yo duré asistiendo a una iglesia durante 8 años, pero yo ya no volví, yo ya no soy cristiano. Esto no existe en la Biblia, no existe de ninguna manera. Simplemente nunca fueron. Así ya han permanecido 10, 15 años, predicado, hubiera hecho, no permanecieron, y esto es una característica de un apóstata. Hoy día vemos esto en el ambiente religioso. Pastores que han abandonado las enseñanzas y que verdaderamente no hacen lo que el Señor les ha mandado hacer. Personas que han estado en la iglesia, han gustado, han participado y verdaderamente de un momento a otro se van desagradecidos, abandonan lo que se les ha enseñado y se van. Y es un camino sin retorno. En tercer punto, hermanos, vamos a ver las consecuencias de la apostasía. La consecuencia de esa incredulidad es dada de manera más puntual más adelante en el versículo 28 y 30 de Números 14, el que estábamos viendo. Vamos a ver qué pasó. El Señor se cansó, ya la paciencia se le acabó. 14, Números 14, versículos del 28 al 30. Diles, Dios está diciendo, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con ustedes. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Aquí ya empezamos a ver las consecuencias graves de la apostasía. Toda actitud de incredulidad en ese tiempo del peregrinar tuvo una consecuencia específica. ¿Cuál era? No entrarán en la tierra prometida. Y dice que todos ellos murieron en el desierto, mínimo 2. Por dudar en sus corazones, no entrarían en la tierra prometida. Ese es el contexto histórico de la referencia que hace el Salmo 95, que cita también el autor de Hebreos. Es necesario entender la enseñanza doctrinal que tenía la primera parte del capítulo 3, que hace unos domingos atrás el pastor Jacobo nos enseñó, que no fue enseñado nos fue enseñado en las doctrinas anteriores, en las clases anteriores. El capítulo 3 que vemos desde donde estamos leyendo de Hebreos, la primera es una enseñanza doctrinal. El autor de Hebreos les venía enseñando doctrina que se iba a dar y que era necesaria que ellos entendieran esa enseñanza doctrinal para después hacerles esta advertencia de la incredulidad y de la apostasía. Para entender correctamente la segunda parte del capítulo 3, que es la clase de hoy, que es una exhortación, una advertencia para apreciar correctamente la dimensión de la exhortación, que era necesario comprender la parte doctrinal que se daba al principio de 3. ¿Y qué se nos enseñó? Hace 20 días atrás, no recuerdo, que Jesucristo era superior a Moisés. Vimos que era necesario que nosotros comprendiéramos esos argumentos doctrinales de enseñanza para poder entender la magnitud en toda su dimensión de la exhortación que les estaba haciendo ahorita. Que Jesucristo es superior a Moisés.
Vimos que Jesucristo es superior a Moisés en 3 aspectos, ¿sí recuerdan? Era superior en su oficio, en su obra y en su persona. Eso era lo que él les venía diciendo. Moisés fue el enviado por Dios. Jesucristo es el sumo sacerdote de los hombres ante Dios. Moisés fue el instrumento de edificación del pueblo de Dios, pero la comparación era con Jesucristo. Y dijimos que Jesucristo era quien él indicaba o quien construía ese pueblo. Y vimos también en la primera parte del capítulo 3 que Moisés era un siervo fiel, pero Jesucristo era hijo sobre su casa. Era una inmensa autoridad que tenía de Jesús sobre Moisés. Ahora entendamos esto. Si la desobediencia, escuchen hermanos, si la desobediencia e incredulidad a Dios que se le manifestó peleando contra Moisés, contendiendo contra él, tuvo un resultado tan triste y terrible para el pueblo, que es que no entrarían en el reposo, ¿cuál no sería la consecuencia de la incredulidad de aquellos que rechazan al Señor Jesucristo? Porque él está hablando todas las consecuencias que pasaron allá por altercar con Moisés, por tentar a Dios, y dijo, me cansé, no van a entrar a la tierra prometida. Y el autor de Hebreos en el capítulo 3 al iniciar está haciendo esa comparación de que si eso fue la consecuencia que Dios puso por altercar con Moisés y contra Dios, ¿cuál sería la consecuencia de aquellos que decidían rechazar al Señor Jesucristo y volverse atrás? Ese es el argumento del capítulo 3. Nos muestra el resultado triste y terrible para este pueblo que manifestó constantemente un dudar del Señor. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Eso lo está citando también el Salmo 95. Está citando una situación del pueblo de Dios en la parte por su travesía en el desierto. La incredulidad de Dios manifestaba su contienda contra Moisés. Entonces, y por eso en el capítulo 3 da esta enseñanza doctrinal, la que fuimos enseñados anteriormente. ¿Para qué? Para poder dar esta advertencia, esta enseñanza. Por esa comunidad que está escuchando allí, sepa que tenga en mente su significado para el pueblo judío. La incredulidad de Dios hizo consecuencia, y tenga presente aquel que es mayor a Moisés como lo que es Cristo. Lo que el escritor bíblico de Hebreos está mencionando a esta comunidad de hebreos es que si los rebeldes en el tiempo de Moisés perdieron la bendición prometida de entrar en la Canaán terrenal, la rebelión de este último tiempo en Hebreos, en el tiempo de los judíos, la incredulidad en cuanto a la persona de Cristo Jesús, impedirá que entren en la patria celestial. Todo aquel que rechaza al Hijo, todo aquel que rechaza el sacrificio de Cristo, no podrá entrar tampoco, así como fueron ellos. Fue manifestada estas características de la apostasía y estamos viendo las consecuencias de allá. Pero ahora aquí en el libro de Hebreos, él también les está advirtiendo eso. Su rechazo, su incredulidad por ser desagradecidos con todo, también es una muestra del apóstata que ¿qué hace? Deja todo, no valora y se vuelve atrás. A manera de conclusión, el castigo del apóstata será aún más grave que cualquier otro castigo, debido al conocimiento que el apóstata tiene acerca de Dios. Eso lo hace más culpable. El conocimiento que usted tiene de Dios, eso lo hace responsable delante del Señor. La descripción confunde a muchos en las expresiones que hay en la Biblia cuando habla de algunos que fueron iluminados. ¿Y recuerdan? Cuando dice que estas personas gustaron del don celestial, cuando dice que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, cuando dice que gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero y recayeron. Muchas personas dicen que al parecer estos eran creyentes, pero verdaderamente no, o que cayeron de la gracia de Dios. Hay algo similar de esto que nos nombra la segunda carta de Pedro, capítulo 2, quiero que vayamos también para poder comprender un poco más esto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 20 al 22.
Segunda de Pedro, capítulo 2, del 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, ¿qué? Volverse atrás, volverse un apóstata, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Cuando alguien ha escuchado la verdad de Jesucristo, cuando alguien ha reconocido que lo ha escuchado, que ha escuchado el evangelio de Cristo y esa persona de Cristo y ha profesado que es verdad, pero luego da la espalda y se aleja de él, sencillamente no queda lugar. No hay nada que se pueda ya hacer por esa persona, porque todo el conocimiento lo tiene. Es un camino sin retorno la apostasía, porque esa persona se ha convertido en un apóstata, quien ha conocido intelectualmente las verdades del evangelio, quien ha sido impactado por la comunión de la iglesia aquí entre hermanos y nos deleitamos y ha gustado de esas cosas y ha estado en medio de la congregación y en gran parte de su vida ha escuchado la predicación de la palabra, pero esta persona ya estaba en toda esta situación de rechazar y de abandonar y que voluntariamente y plenamente y conscientemente se empieza a apartar de Cristo, que es vida eterna. No queda ya nada más que hacer por él. Está en un camino sin retorno. ¿Y quiénes estaban haciendo esto? Esta comunidad de hebreos. Ahí lo estamos viendo, por eso él les está haciendo esta advertencia. En otras palabras, es una advertencia, una exhortación que les estaba diciendo que ellos estaban dando muestra, los que se estaban devolviendo, de las características de una comunidad que se distinguía por ser apóstata de la fe. Les dice, mientras puedan hoy, no endurezcan vuestro corazón. Eso es lo que dice, mientras puedan hoy, examínese verdaderamente qué es lo que usted ha creído, usted si vive verdaderamente lo que cree, el engaño del pecado también, y estaba haciendo referencia al presente que ellos mismos ya conocían, de lo que había pasado con aquellos que decían, somos judíos, somos el pueblo de Dios, y sin embargo, ¿qué pasó? Por su incredulidad, murieron en el desierto sin poder entrar a la promesa de su reposo en la tierra prometida. Ahora, los textos que mencioné de Hebreos 6, estos que estoy diciendo que han gustado, que como que parecía que eran cristianos, pero que no y que recayeron, y la segunda carta de Pedro, para algunos creyentes les suene más como que perdió su salvación, como que estaban ahí, perdió su salvación por un momento, que a personas que tenían un conocimiento intelectual sobre la verdad del evangelio, pero que verdaderamente no eran salvos. Ellos nunca fueron salvos. Creyentes nacidos de nuevo, que caen de la gracia de Dios, esto tampoco existe. Personas que a los ojos de los demás parecen creyentes, ¿cierto? Los domingos aquí nos vemos y hasta nos decimos hermanos y compartimos y todo esto. Lucen creyentes, han gustado de la palabra de Dios, han estado escuchando predicaciones del evangelio, han participado de cierta manera con el don del Espíritu Santo en medio de la iglesia, pero que un día dan marcha atrás y se apartan y después ya no hay más lugar para ellos. Ellos se van siendo desagradecidos con lo que el Señor ha hecho, teniendo en poco el sacrificio de Cristo. Esa confesión de fe que habían dado alguna vez se acabó por la dureza de su corazón, por estar tentando constantemente a Dios, por estarle poniendo señales a Dios. Señor, si es tu voluntad, entonces esto, que pase esto, que pase lo otro. Cuando el creyente no tiene que ser así, porque conscientemente se han apartado, porque es lo que dice en el versículo 14 de Hebreos, que no deja lugar a ninguna equivocación. Leámoslo, por favor. Ahí en Hebreos, el texto base que tenemos. Hebreos, capítulo 3, donde estamos, versículo 14. El texto principal de nuestra enseñanza.
Hebreos 3:14. Porque somos hechura, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Nuestra confianza del principio. Somos participantes de Cristo, estamos unidos a Cristo, todo aquel que ha nacido de nuevo. Pero Él pone una condición, pone una condicional. ¿Cuál es? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. O sea, un apóstata nunca puede haber nacido de nuevo. Un apóstata nunca va a poder volver atrás. Entonces, si ellos no retenían firme hasta el final la confianza que habían profesado en el principio con respecto a Jesús, pues ellos no eran participantes de Cristo. ¿Eran ellos participantes? No, en ninguna manera. La evidencia que dan las escrituras de que alguien verdaderamente es un creyente es que persevera hasta el final. Y nada lo podrá separar del amor de Cristo. Ni la enfermedad, ni el dolor, ni la tristeza, ni la persecución. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Esa es una evidencia. Persevera, sigue adelante. Que cada día crece, eso es una evidencia en su vida espiritual, que cada día lucha con el pecado, que se esfuerza por ser santo, porque esa es la voluntad del Señor, que quiere conocer a Dios, es su deleite, estar en culto de oración, los viernes estar en culto teológico, venir el domingo a conocer a Dios, a saber de qué se trata esta carta de Hebreos, por qué él escribía esto. Eso es un deleite para el que ha nacido de nuevo, que se compromete, que es fiel con el Señor. Entonces, examínese, hermano, ¿usted es un creyente nacido de nuevo? ¿O tal vez se está desviando muy suavemente que al final va a resultar siendo un apóstata? Negando todo, no creo, ya no me parece, no me gusta, monotonía de la iglesia, no me sirvió, muchas gracias, hasta luego, sacan cualquier excusa y se van, nunca más vuelven. Esta doctrina se conoce como la perseverancia de los santos. El que persevera hasta el fin. La perseverancia de los santos no solamente enseña que el creyente por el poder del Espíritu Santo persevera, sino que hasta el fin tiene su fe puesta en su Señor, en aquel que murió por él. Constantemente se predica el Evangelio una y otra vez. Gracias, Señor. Gracias por morir en la cruz del Calvario. Eso debería ser suficiente para usted y para mí. Debería ser suficiente que alguien vino desde el cielo a morir en la cruz del Calvario y entregó hasta la última gota de sangre y lo amó y lo perdonó y echó todos sus pecados a lo profundo del mar y está con usted y le ayuda constantemente y le da su Santo Espíritu y le da su palabra y le da una iglesia local donde no le quitan el dinero, sino que quieren que usted crezca. Verdaderamente ahí se ve quién es una persona que verdaderamente persevera. Sin importar las situaciones que esté pasando, con tal que retengamos firme, dice el autor de Hebreos, hasta el fin, nuestra confianza del principio. De allí que el escritor no quiere dar falsa enseñanza, falsa seguridad a personas que no son creyentes. La condición, ahí está, en el capítulo 14. El apóstol Pablo utiliza una expresión muy similar para dar claridad que solo aquellos que perseveren hasta el fin. En Colosenses capítulo 1 versículo 21. Vayamos a este texto y ahí vamos a ver también. Colosenses capítulo 1 versículos 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo que extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad, hermanos, ustedes, si en verdad permanecéis fundados, ¿y qué? Y firmes en la fe, y sin moverlos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo yo fui hecho ministros. El apóstol usa
esta expresión. Encontramos una expresión que es muy similar a la que está haciendo el escritor de Hebreos, ¿cierto? Él está diciendo, mantengan firme su esperanza hasta el fin. Y aquí él también les está diciendo, si en verdad ustedes permanecen verdaderamente fundados en la fe y sin moverse en la esperanza del evangelio que habéis oído, que una vez le predicaron cuando usted estaba perdido y usted lo creyó y vino aquí y se convenció por la palabra, verdaderamente sin moverse de esa esperanza del evangelio, la cual les habéis oído, es evidencia de que usted nacido de nuevo. Se logra ver la terrible advertencia que está haciendo el escritor de Hebreos. Se logra ver que el escritor de Hebreos les está diciendo que si ellos no permanecían en la fe que profesaron al principio hasta el final, entonces realmente no fueron participantes nunca de Cristo. Así hubieran estado domingo tras domingo aquí en la iglesia, así hubieran tomado la cena, así se hubieran bautizado, así se hubieran casado en la iglesia cristiana. Si verdaderamente esto de perseverar y de seguir adelante y hasta el fin con su fe, así venga persecución, dolor, tristeza, verdaderamente no habían participado y no habían nacido. A esto ya no les queda más esperanza a los que retroceden, ni el volver a crucificar a Cristo para que les dé otra oportunidad. Esta advertencia tiene un propósito, que a estas personas desistan de volver atrás, de que se examinen y digan, verdaderamente yo estoy reteniendo esto o quiero volver atrás. Aquí la pregunta es para cada uno de nosotros. ¿Has pensado tú en volver atrás? ¿Has querido renunciar en tu vida con tu caminar con Cristo? Las pruebas, la enfermedad y el dolor que han venido a tu vida te han hecho dudar y altercar con el Señor, y tal vez parece que no hubiera esperanza y pensamos que es mejor estar donde estábamos. El Señor nos dice, mucho cuidado, no endurezcáis vuestro corazón, no sea que sea hallado en ti corazón malo, de incredulidad. Estas personas que estaban pasando por tribulación, y no es fácil pasar por tribulación, por persecución, por dolor, no es fácil pasar por todas las circunstancias, por la presión, por la burla, muchas veces de nuestros familiares. Ellos se deberían parar firmes y decir que el Señor es su consuelo y su ayuda y que nada lo podrá separar del amor del Señor. El castigo para un apóstata es terrible, porque es una persona que, conociendo al Dios vivo, por lo menos intelectualmente, da marcha atrás. Hermanos, si esta advertencia hoy en día de manera continua se enseñara en medio de la iglesia, si esta advertencia constantemente estuviera enseñándose en todo aquel que desiste y rechaza la fe, es porque verdaderamente nunca han nacido de nuevo. Y espera algo peor, que mejor le hubiera no haber nacido, lo leímos, que haber conocido a Cristo, al menos intelectualmente, y rechazarlo. Si esta enseñanza estuviera hoy en día, no habrían tantos confundidos hoy en las iglesias si es salvo o no es salvo, si verdaderamente duda o no duda. Pero hoy en día se ha presentado es un evangelio suave, donde no se está dispuesto a dar nada por Cristo, pero aún estamos acá. No queremos dar nada por Cristo, pero seguimos acá. Y verdaderamente sin darnos cuenta, sin tener un crecimiento en nuestra vida espiritual, sin amar al Señor como Él lo dice, sino llevar una vida cristiana medianamente buena, nos estamos dando cuenta que nos estamos desviando y nuestro corazón se está endureciendo. Y a cualquier momento, esa persona dará estas manifestaciones de lo que es un apóstata. ¿Cuántas personas han recibido una falsa seguridad que son creyentes y van camino a la apostasía? ¿Cuántas personas que conocemos en la vida cristiana que han dado marcha atrás? Nos ponemos a recordar desde que conocemos de Dios muchos años atrás o en otras iglesias, y muchos de ellos hoy en día ya no están. Y uno dice, pero si este me enseñaba a mí, ¿y qué pasó hoy? Está perdido en el mundo, sin esperanza, y decía, pero es que él me enseñaba a mí, él me enseñó la fe, me enseñó estas cosas y hoy en día ya no están. Es triste. Si realmente hay creyentes verdaderos en medio de que ellos estaban negando su fe, de cierto siempre lo sabrán, pero es el tiempo de hacer un alto en el camino. Lo que estaban haciendo era una terrible consecuencia
de verdaderamente no comprometer su vida con el Señor. Esto es un grito, es un sacudón, es una cachetada para que ellos entiendan que porque un día estuvieron en medio de una iglesia sentados, escuchando un sermón, por ello se van a librar de la consecuencia terrible de conocer, pero no de creer y de vivir. Eran el pueblo de Dios y sin embargo toda una generación del pueblo de Dios murió en el desierto a causa de la incredulidad. El capítulo termina entonces con una moraleja que ha de haber sido lo suficientemente clara para los receptores de la epístola de los Hebreos, en el 16 al 19 de Hebreos. Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron? Entonces le empieza a decir, si les empieza a preguntar a ellos, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. La denuncia a la incredulidad que ellos tenían conscientes como judíos, que se presentó en el tiempo de Moisés, que usó el salmista en el Salmo 95 y que el escritor estaba tomando, él le estaba diciendo, por su incredulidad ustedes pueden correr ese mismo peligro. Eso es lo que Hebreo le estaba diciendo, miren allá, recapaciten, miren, reflexionen, por esa misma incredulidad ustedes pueden también no entrar a la patria celestial. Quiera Dios que si en medio de nosotros hubiese alguien que estuviera considerando dar marcha atrás, dejar las cosas que están relacionadas con las cosas del Señor, hoy pudiesen ser redargüidas por la palabra de Dios, mostrando estos ejemplos, no solamente en Hebreo, no solamente en el Salmo 95, no solamente allá en Éxodo, en Números, sino que verdaderamente nosotros nos examinemos y digamos, mi fe, lo que yo digo creer es lo que yo vivo, soy verdaderamente un cristiano acá y en mi casa, en mi trabajo, en todo lugar, o solamente soy cristiano los domingos. El Señor detuviera nuestros pasos de cualquier acto de insensatez, de incredulidad. Cuantos un día no militaban en nuestro lado y no están hoy en día. Que está llamado el escritor a Hebreos a esta comunidad, esa advertencia. ¿En qué lado estás tú? ¿Eres nacido de nuevo? ¿O verdaderamente tú no has decidido aprovechar las oportunidades del Señor? ¿Has visto la mano de Dios obrar en tu vida? Y tú has estado rechazando una y otra vez lo que el Señor te ofrece. ¿Estás perseverando en medio del dolor, del sufrimiento, cada día más al Señor? ¿Eres fiel y tu anhelo es crecer en tu relación con Cristo? Y si es así, alégrate, creyente, alégrate, porque eres nacido de nuevo y el Señor te hará perseverar hasta el fin. Pero si más bien tu vida no está ese anhelo, así puedas estar sentado acá, conoces del Evangelio solo intelectualmente, pero no vives de acuerdo a lo que sabes, tu vida no refleja a Cristo, amas tu pecado y no quieres dejarlo, tú puedes ser el próximo apóstata y será un camino sin retorno. Si esta es tu realidad, el Señor te dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Cuando el pueblo murmuró contra Moisés y peleó y tentó a Dios porque no había agua, aquí pasa algo maravilloso. ¿Y recuerdan qué pasó? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Que pasara y que con la vara que había golpeado, ¿qué pasó? ¿Qué hiciera? Golpeara la peña. ¿Y qué pasó? Dice que salió agua, ¿cierto? Fue golpeado una peña. Asimismo también hubo uno que fue golpeado, que no tenía nada que ver. Pero el Señor, ¿qué hizo? Fue golpeado para darnos vida a los que el Señor ha llamado. Él fue golpeado para no morir eternamente, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Él fue golpeado y pagó por lo que tú y yo merecíamos. Mas por la paga del pecado es la muerte. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la historia más maravillosa que
a nosotros, nos debe cautivar cada día en nuestra vida. No hay nada más suficiente saber de que alguien me ama, de que a pesar de que el mundo me traicione, de que a pesar que el mundo me engañe, que el mundo haya dolor, tristeza, de que lidiemos con personas que amamos y no quieren conocer al Señor. En medio de todo eso, Cristo nos amó y Él fue golpeado por tu causa, por tus pecados. Si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas vuestro corazón. No rechaces lo que Cristo ha hecho por ti. Ven a Él en fe y arrepentimiento. Crea que su muerte es suficiente para darte vida eterna. Y si en esta semana tuviéramos que morir, se cerrarían los ojos acá, pero los abriríamos en la patria celestial. No seríamos como estos que murieron y no entraron por su incredulidad. Oremos. Bendito Señor, Padre eterno, Señor, la gloria y la honra sea para ti. Tal vez, Señor, nuestro conocimiento es tan infantil acerca de ti que muchas veces andamos engañados. Muchas veces, Señor, aparentamos. Nos ponemos un disfraz de cristianos los domingos, pero el resto de nuestra vida no es acorde a lo que sabemos. Sabemos que tú moriste por nosotros, pero la verdad no estamos dispuestos a dar nada por ti. Sabemos que tú entregaste hasta la última gota de tu sangre, pero nos cuesta dejar nuestros pecados, esos pecados que tanto te ofenden. Bendito Padre, ayúdanos. Ayúdanos a ser conscientes de esta realidad. Porque, Señor, esto no es un juego. Bendito Dios, tú nos vienes mostrando a través desde el Antiguo Testamento cómo, Señor, corazones duros que te tentaban, que iban en contra de tus propósitos, que eran desagradecidos con todo lo que tú les daban. Hay una queja, no eran felices con nada. Bendito Padre, pero muchas veces vemos estas características en nuestra vida. Todo nos molesta, no nos gustan las cosas. Señor, andamos quejándonos de ti por todo y en todo. Señor, tal vez conociendo el Evangelio, Señor, intelectualmente muchas veces no lo vivimos. Y Señor, tu palabra es clara y nos dice, Señor, que el problema y la incredulidad de rechazar lo que tú has hecho y querernos volver atrás es un problema desde el tiempo de Moisés, en el tiempo de David, para el tiempo de los hebreos y aún para la iglesia de hoy en día. Ayúdanos, bendito Padre, a que ninguno de los que estamos acá, Señor, quiera volver atrás. A que ninguno de los que estamos acá, Señor, niegue su fe y algún día, Señor, rechace tu obra y se vaya, Señor, al mundo a murmurar y a hablar, Señor, no solamente de tu siervo, sino de ti mismo. Ayúdanos, bendito Padre, porque solamente en la perseverancia de los santos es que podemos, Señor, nosotros alcanzar esto. La gloria, Señor, y la alabanza sean para ti. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Qué terrible, hermanos, es el pensar en apostatar acerca de la fe. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener un corazón no incrédulo, sino un corazón humilde para creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quiero que por favor nos pongamos de pie y vamos a entonar un himno titulado Cristo fiel, te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame el poder.
al Señor.